Bueno, creo que no me escucharon. Muy buenos días para todos. Desde el Observatorio Socioeconómico de la Facultad de Economía queremos dar las gracias a todos los asistentes que se encuentran el día de hoy en nuestra conferencia programada por la facultad y pues nuestro observatorio. Darle las gracias al doctor Marcelo por haber atendido a este llamado que hemos realizado para el día de hoy para reflexionar acerca de estos temas neurálgicos en el entorno macroeconómico para Argentina y pues también para nuestro país, para Colombia. Y por supuesto pedir la autorización para hacer la debida grabación a la conferencia si no tienen ningún inconveniente los asistentes. De mi parte, ninguno. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Quería también, pues, para dar un inicio y apertura a la conferencia del día de hoy, dar unas palabras a nuestra decana, la doctora Joana Bermúdez, quien se encuentra hoy. Si quieres dar de pronto un saludo al doctor Marcelo y a los asistentes. Doctor Marcelo, muy buenos días para todos. Buen día, encantado. Para mis docentes, para mis estudiantes, bienvenido, para los que nos acompañan de México. Es muy grato escuchar este tipo realizar este tipo de actividades y escucharlos a ustedes acompañándonos, sobre todo en estos momentos que vivimos tan difíciles, pero realmente la academia no para, continuamos acompañándolos y por supuesto agradecerles a ustedes también en esta invitación a aceptar y cómo esta articulación con esa realidad económica, con esos problemas que nos atañan, sobre todo en este caso con el doctor Marcelo, que nos invita a reflexionar en realizar estos análisis de inflacionarios en Argentina, nos generan una crítica, también una posición crítica a nuestra formación y sobre todo a nuestros estudiantes. En nuestra formación y sobre todo a nuestros estudiantes. Mil gracias a nuestro equipo de docentes, a la docente Margie, líder del Observatorio Socioeconómico, y a todo el equipo que nos ha acompañado. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra decana por esas palabras y damos inicio entonces de esta forma a la conferencia programada para el día de hoy, discusiones en torno al problema inflacionario, a cargo del doctor Marcelo Campos, quien es licenciado en Economía Política y tiene una maestría en Economía Social y un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad General Sarmiento de Argentina. Entonces, el auditorio es tuyo, Marcelo. Bueno, me presento, soy Marcelo Campos, soy economista político, y esto de político viene a cuento porque, digamos, cuando emitimos algún tipo de opinión o comentario o abordamos algún tema, tenemos que definir desde mi punto de vista la partida ideológica y de formación académica y política que tenemos. Entonces el auditorio entiende desde qué lugar estamos hablando. Esto por lo general en el ámbito académico, hacia adentro de la academia se da, pero hacia afuera no. Uno nunca escucha a los economistas cuando vierten opiniones en la televisión o en la radio o en cualquier otro medio de comunicación decir desde qué lado están hablando, cuál es su formación o cuál es su sesgo ideológico, que todos lo tenemos. Si bien la ciencia tiene que tratar de ser lo más objetiva posible, nunca nos desprendemos de esa piel que tenemos ideológica y de formación contextual. Digamos, nosotros nacemos en una familia que nos va formando, después nos va formando la sociedad misma, el barrio, el lugar donde nos criamos, y en ese sentido se nos va formando una conciencia particular, y desde esa conciencia particular es que abordamos temas, nos interesamos por temas y emitimos opiniones. En mi caso particular, soy nacido y criado acá en la localidad de Los Polvorines, que se encuentra en el municipio de Malvinas Argentinas, y que está más o menos a unos 30 kilómetros de la capital federal del país, en lo que se denomina el AMBA, que es el conurbano bonaerense, y de donde está enclavada la Universidad de General Sarmiento, una de las universidades que se formó allá por la década del 90, paradójicamente en plena etapa neoliberal de Argentina. Por eso cuando hacemos las críticas al neoliberalismo tenemos que discriminar algunas cuestiones, digamos, no todo fue pésimo y mucho menos fue todo color de rosas. Bueno, esta universidad se forma en esa época, en los 90, y instituye una carrera de economía heterodoxa. Digamos, ¿qué es esto? Bueno, esto es algo muy amplio que digamos, es para debatir en otro momento,
pero básicamente que tiene una formación crítica, una mirada crítica sobre la economía, sobre todo la economía mainstream, la economía neoclásica. Y en ese sentido es que los economistas salimos formados con una formación que tiene más que ver con una economía que se nutre de otras disciplinas como la sociología o las ciencias políticas para tratar de discutir y dar soluciones a los temas que nos aquejan a todos los argentinos, que en realidad no distan mucho de los que aquejan a toda Latinoamérica, pero particularmente el tema inflacionario es una cuestión argentina. Después más adelante vamos a ver algún cuadro comparativo y vamos a ver que en Argentina realmente eso es un problema histórico y tan arraigado que parece parte del sistema mismo capitalista argentino. Funciona con inflación alta y con expectativas que se alteran todo el tiempo. Obviamente que esto no es el mejor de los escenarios, pero hemos aprendido a andar así y tratamos de dar soluciones año tras año, gobierno tras gobierno, pero en términos generales fracasamos. Por ese motivo es que tomo, primeramente, discúlpenme, quiero agradecer la invitación, para mí es un honor estar charlando con ustedes. Me parece que esta cuestión de la virtualidad que nos obliga a no estar de manera presencial en algunos lados, es bueno, digamos, porque ahora estamos conectados con gente de compañeros de Latinoamérica y la verdad que, bueno, esto es sumamente halagador que me hayan invitado para esta charla. Decía que tomo el caso argentino porque es un problema estructural de Argentina. La inflación nuestra es una inflación estructural que incide negativamente todo el tiempo y a cada momento sobre los planes económicos de los gobiernos y de manera puntual en las expectativas de los agentes económicos. Influye negativamente en los planes de inversiones de las empresas, influye negativamente en el salario real de los trabajadores argentinos que todo el momento corren detrás del aumento inflacionario y crea como una suerte de estado social que está todo el tiempo pendiente del aumento de precios. Tenemos muy arraigado nosotros en nuestra conciencia el aumento de precios. Es algo que ustedes tal vez no lo tengan, pues estuve indagando un poco sobre Colombia y luego lo vamos a ver, pero tiene índice de inflación, para nuestra perspectiva, bajísimo. Esto no siempre significa que un país con alta inflación esté peor desde el punto de vista económico que un país con baja inflación. Cuando vemos los indicadores de desempleo, de pobreza, digamos, más o menos, lamentablemente, estamos todos emparejados hacia abajo, hacia abajo. Argentina en algún tiempo se perfiló como un país que iba a tener baja inflación, que iba a ser un país pujante desde el punto de vista industrial. Bueno, eso no existe más en Argentina. Argentina es un país que tiene que cumple las condiciones necesarias como para ser no digo una potencia, pero un país sí, con una clase media pujante, una clase media con intenciones de movilidad social, como fue en algún momento hasta mediados de los 70, pero hoy en día es un país que está a la par de cualquier otro país de Latinoamérica, reitero, lamentablemente, porque uno quisiera que los países de Latinoamérica estén mejor desde el punto de vista económico y social en general. Decía de la inflación. La inflación argentina, si la tomamos, voy a compartir en pantalla, si tengo algún inconveniente, quisiera que me lo digan rápidamente, así lo subsano. Bueno, es ahí que tomo el caso argentino, porque es un caso paradigmático. Un caso que no se da en otras partes del mundo, salvo contados países, son 5 o 6 países que tienen mayor inflación que Argentina. Discúlpeme que estoy viendo. Ahí está.
Bueno. Hay pocos países, decía, en el mundo que tienen inflación tan alta como Argentina, tan alta y sostenida durante tanto tiempo, ¿no? 100 años. Salvo Venezuela, que tiene, bueno, una situación social, no la pondero en este caso porque tiene una situación social y política muy particular y me parecía injusto meterla en esta discusión porque, digamos, la cuestión venezolana tiene que ver más con una cuestión política que con una cuestión estrictamente económica. Si bien siempre la inflación tiene un componente político. Primero, para ponernos de acuerdo, digamos que a lo que llamamos inflación. La inflación es un aumento del nivel general de precios, usualmente se calcula a partir de los incrementos porcentuales del costo de vida, es decir, cuánto varía la suma de dinero que paga un consumidor por un conjunto representativo de los bienes y servicios que adquiere habitualmente. En el caso de Argentina, esto lo revela el índice de precio del consumidor, lo revela el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. En el caso de Colombia, sé que tienen un departamento que hace, creo que las siglas son DANE, que se ocupa de estas cosas. El fenómeno contrario se denomina deflación. Lo pongo a colación porque luego vamos a ver algo respecto de Colombia que estuve viendo, me pareció muy interesante como para analizar. Yo digo, esto lo hago con mucho respeto, no soy un experto en economía colombiana y si tienen algo para corregirme o opinar, por favor levanten la mano, corto y seguramente que voy a aprender algo de ustedes que me va a servir muchísimo para seguir analizando este tema. Esto es inflación, que es un aumento general de precios. En Argentina se da todos los meses. Todos los meses tenemos un aumento general de precios. Significante, digamos, no es un aumento que no incide en la vida de las personas. Es un aumento muy importante. Vamos a ver qué decía Keynes, que era alguien que sabía bastante del tema, sobre la cuestión de los movimientos en los índices de precios. Decía que la modificación del valor de la moneda, es decir, un cambio del nivel de precios, importa a la sociedad en el momento en que su incidencia se manifiesta de manera desigual. Acá Keynes hace alusión tanto a la inflación como a la deflación. Digamos, las dos cuestiones afectan de una manera desigual a la sociedad. Vale decir que se alteran los precios relativos y en este sentido la inflación afecta más al reparto de riquezas. Digamos, cuando hay inflación, los asalariados son en principio los más afectados. ¿Por qué? Porque se produce automáticamente en los momentos de inflación una transferencia de riquezas de los asalariados hacia el sector productor. Lo que paga además de un mes a otro el asalariado, los productos y bienes que consume, los bienes y servicios que consume, los recibe el productor, que transfiere esa inflación al aumento, al precio de su producto. Con lo cual el afectado en primera instancia es el asalariado. Mientras que la deflación afecta a la producción de bienes y servicios. Por eso tener una inflación negativa, es decir, una deflación también es perjudicial, porque un productor no va, digamos, es difícil que alguien invierta para producir un producto sabiendo que su producto con el tiempo se va a devaluar. Con lo cual esto también es un problema. Perdón. Bien. ¿Se ve la pantalla completa ahí? No. Bueno. Ahora lo arreglo. Sí, ¿no? Ahora sí. Bien. Bueno, esto es las definiciones de inflación y los impactos inmediatos que produce la inflación y también la deflación, que no es el tema de esta conversación, pero lo traje a colación por algo que voy a analizar rápidamente más adelante. La historia inflacionaria argentina. Argentina se caracterizó por numerosos procesos inflacionarios e hiperinflacionarios a lo largo de toda su historia.
Por ejemplo, si tomamos los últimos 75 años, que es donde empieza el INDEC a elaborar el IPC, del 45 al 2020, el promedio fue de 140%, el promedio anual, siendo el máximo histórico en 1989 de 3.079%. Imagínense una inflación que corre a esa velocidad. Algunos autores hablan de una inflación cercana al 5.000. Cuestión que da lo mismo más o menos, de 3.000 a 5.000, ya cuando se dispara en esa magnitud la inflación no tiene demasiada relevancia si son 1.000 o 2.000 más. Eso es lo que indica que el precio perdió toda referencia de la economía, el país en ese momento está sin moneda y la economía se descontroló totalmente. Con lo cual, imagínense la pobreza cómo iba aumentando día a día con esos índices de inflación en el año 89 y en el 90 también fue bastante alto. Aún si le sacamos del pico de los años 89 y 90, acá dice 1990, perdón, el promedio sería del 70%. Aún si le sacamos ese año que estuvo por encima de los 3.000, la inflación promedio de los últimos 75 años sería del 70% anual. Acá tienen un gráfico que, bueno, que denota el recorrido inflacionario desde la época que estamos analizando. Fíjense el pico que tiene acá, este es el año 89, acá baja un poquito en el 90, pero ustedes ven acá esta línea que es más o menos constante, es del 20%, no es una inflación baja. ¿No? Acá hay picos del 60, del 140. Acá le sacamos los picos, acá le saqué los picos de los años que fue mayor a 100% la inflación. Y fíjense qué curioso que la constante, cuando hablamos que Argentina tiene un problema constante, que la inflación es una constante en la historia argentina, lo decimos en toda la dimensión del término. Esta es la constante lineal, esta línea roja punteada, y gira en torno al 20%, con lo cual es una constante matemática incluso. Acá le hemos sacado los picos que eran de los años mayores a 100%, fíjese que saqué casi toda la década del 80, gran parte de la década del 70, en fin. Ese es un problema muy importante que tenemos. Para comparar, reitero, lo digo esto, si tienen algún dato para corregirme me lo dicen, yo estuve viendo los datos oficiales, pero por ahí anoté mal. La inflación en Colombia en 2019 fue 3,8. Argentina tuvo 50 puntos más de inflación, 53,8. En 2020 la de Colombia fue 1,6. 1,6 y hay que tener en cuenta que, según estuve leyendo, la estimación oficial era del 3%, con lo cual la inflación fue menor a la estimación oficial. En Argentina fue de 36,10. Para este año la estimación oficial de Argentina es del 29%. Esto es un dato muy importante porque a partir de la estimación oficial de inflación se elabora el presupuesto anual, con lo cual es un dato que tiene que ser lo más aproximado posible a lo que va a suceder. Bueno, para este año, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, estimó una inflación anualizada del 29%. Yo les cuento que en enero tuvimos el 4% de inflación, en febrero el 4% de inflación y en marzo el 4,9% de inflación. El acumulado es el 13% hasta ahora, con lo cual se ve bastante difícil llegar a la meta de inflación que se había propuesto el gobierno del 29%. Particularmente, creo que coincido con los datos de las estimaciones de otros economistas, va a girar en torno al 40-45% también este año. Acá hago el dato comparativo, expongo el dato comparativo de Latinoamérica en 2020. Argentina, por supuesto, le reitero que saco Venezuela porque me parece que Venezuela tuvo una inflación de más del 3.000% también. Pero, digamos, no vale para la comparación porque es un país que está viviendo una turbulencia social y política que sería para otro análisis, ¿no? Argentina está primero con 37,20 y después los países, digamos, tienen una inflación. Bolivia tiene deflación, cuestión que tampoco es demasiado buena, digamos, tener deflación por lo que habíamos comentado, que
que es un obstáculo para las inversiones. Brasil 4,50, Chile 2,70, Colombia 3,2, bueno, Ecuador también tiene deflación. La deflación también, digamos, como dato que sume al análisis, hay que tener en cuenta que se puede producir porque hay una caída de la demanda significativa derivada de la pobreza que, bueno, hace que los precios caigan tanto que los productores tratan de salvar los costos fijos, los costos variables, para estar en un equilibrio ahí y no tener ganancias, con lo cual pueden bajar los precios como por lo menos salvar la empresa. Este es un análisis microeconómico que hay que tener en cuenta porque en épocas de crisis muchos productores, algunos hacen muchas ganancias, digamos, muchos negocios, y otros no. Otros tratan de salvarse cubriendo los costos. El país que más se nos acerca es Uruguay con 9,74, pero comparado con Argentina es bastante poco. Este es el ranking de inflación latinoamericana, donde estamos primero y primero hace muchísimos años. Digamos, una cuestión particular. Yo no me imagino, tengo 58 años, no me imagino lo que es vivir con una inflación, sin inflación. Hasta ese punto llegamos todos porque no nos imaginamos lo que sería un mundo sin inflación, sin esas expectativas todo el tiempo alteradas de incremento de precios. Hay causas y consecuencias, por ejemplo, ¿no? Pero las consecuencias tienen que ver más con una opinión generalizada y donde los economistas por lo general estamos de acuerdo. En principio modifica los precios relativos. Los precios relativos tienen que ver con la comparación de precios de un producto respecto de otro. Un dato significativo y ejemplificador es que Argentina hasta hace unos 20 años tenía, por ejemplo, una relación de precio de carne y pan que se expresaba de la siguiente manera: un kilo de carne equivalía a 5 kilos de pan, ¿no? Esa era más o menos la relación que existía. Hoy eso se alteró. Hoy en algunos momentos de los últimos años, un kilo de carne fue 3 kilos de pan. Hoy un kilo de carne equivalen a 2 kilos de pan. Estos precios relativos se alteran y eso produce, digamos, expectativas negativas en todo aquel que produce, y ni hablar en aquellos asalariados que tienen que ir a comprar el sustento diario a los mercados. Altera negativamente las expectativas por lo que venimos diciendo, digamos. Es difícil invertir en un país que tiene tan alto índice inflacionario. Es difícil hacer las cuentas, digamos, sacar los cálculos de las estimaciones de la tasa de ganancia con un país que tiene una inflación tan alta y que varía de año a año. Comenta la especulación del lado de oferta. Acá hay un aumento que se llama aumento inercial, que luego lo vamos a ver un poco más en detalle, que tiene que ver con que se aumenta por las dudas. Aquel productor que ve que se le modifican los precios relativos de su producto respecto de otros, muchas veces aumenta porque, como no tiene una referencia clara de qué va a pasar con los precios, los aumenta para tratar de cubrirse por futuros aumentos generales de la economía. Incrementa el ahorro en dólares. En un país que no produce dólares como los países latinoamericanos y que tiene una industria aún hoy muy fuerte, muy grande y muy diversificada, que necesita dólares tanto para los insumos como para los bienes de capital, el ahorro en dólares lo que hace es quitar los ahorros que pueden ir dirigidos a la industria y transferirlos a las cuentas de los particulares. El ahorro en dólares se hace precisamente porque nadie va a ahorrar en pesos sabiendo que el peso de acá a fin de año se puede devaluar un 40-45%, con lo cual se compran dólares. En ese sentido, les tengo que decir que hace ya unos cuantos años, una década más o menos, hay restricciones a la compra de dólares. Salvo en el gobierno anterior, que liberó el mercado de capitales y liberó la compra de divisa extranjera, que produjo un perjuicio enorme al país. De hecho, tenemos una deuda externa solamente con el FMI de 45.000 millones de dólares,
producto de que la fuga de capitales que hubo en el gobierno anterior. Siempre hubo controles de cambio y restricciones para la compra de insumos importados. Hay un mecanismo que utiliza el gobierno que es la de licencias para comprar insumos en dólares. Las empresas que necesitan comprar insumos para la producción en dólares tienen que sacar un permiso y el gobierno le da la licencia. Hoy en día hay problemas para producir, hay empresas que están produciendo a su mitad de capacidad instalada por este problema de la falta de divisas para comprar insumos para la producción. Esto también tiene que ver con que se retroalimenta por medio del incremento del tipo de cambio. Cuando hay devaluación, lo que sucede es que los insumos en dólares son más caros en términos de pesos, con lo cual ese encarecimiento para aquellos productores que utilizan insumos para la producción importados, que los deben pagar en dólares, ese incremento lo trasladan a precios. Hay que decir que la gran mayoría de la producción argentina tiene insumos importados. Y el más importante, por lo menos desde mi perspectiva, es el que genera pobreza. La inflación genera automáticamente pobreza, de forma automática. Si vuelvo al ejemplo de los primeros 3 meses de este año en Argentina. Enero del 4%, febrero del 4% y marzo del 4,9%. En un escenario donde los salarios están estancados y muchos salarios están por debajo de la línea de la pobreza, lo que significa es que un aumento del 4%, si el salario se mantiene constante, genera pobreza. Y tanto es así que el 50% aproximadamente del país está en la línea de la pobreza o debajo de la línea de la pobreza, y hay un 10% de ese 50% que es indigente. La inflación genera automáticamente pobreza en las naciones. Lo que sucede también con el problema inflacionario es que se pierde referencia monetario, dado que la moneda no cumple con sus 3 condiciones fundamentales. La moneda tiene 3 condiciones fundamentales, el dinero. Tiene que ser un medio para facilitar el intercambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor. Si no cumple alguna de estas condiciones, no es una moneda con validez nacional. En el caso argentino, sí, digamos, todavía se siguen haciendo las transacciones en pesos, pero hay algunos sectores como el inmobiliario que ya ahora se está haciendo en dólares. Las propiedades acá se evalúan en dólares y las transacciones hacen en dólares o o en pesos, pero en el equivalente en dólares de ese momento. Pero están tasadas en dólares las propiedades acá en Argentina. Es una unidad de cuenta. Digamos, el precio de un producto se establece en pesos. Esto también es relativo porque en realidad somos tan dependientes del dólar. De hecho, la expresidenta Cristina Kirchner, digamos, lo declaró abiertamente que somos un país bimonetarista. Tampoco estaría cumpliendo la condición de unidad de cuenta el peso argentino porque muchos productos se evalúan en dólares, se tienen el dólar en cuenta para establecer su precio. Y esta es la tercera condición que no la cumple de ninguna manera y ya hace muchos años, que es ser reserva de valor. ¿Qué significa esto? Que la gente en general, la población que puede tener un ingreso que le permita ahorrar, no lo hace en pesos. También sería bastante ingenuo pedirle que ahorren en pesos, ahorran en dólares, con lo cual siempre hay un tironeo permanente con el tipo de cambio y con las reservas del Banco Central en divisas. Esta condición no la cumple la reserva de valor, con lo cual está en discusión la misma funcionalidad del dinero. Si no cumple con alguna de esas condiciones, no es una referencia monetaria. Y en ese sentido,
Argentina no tiene un dinero que represente cabalmente la economía de todo el país. Como dije antes, es una economía bimonetaria. Ahora, acá viene la discusión en torno a los problemas inflacionarios. Depende de donde uno lo mire, cuál sea su formación, cuál sea su contexto social, desde qué lado del mostrador lo mire, digamos, si del lado de la oferta o del lado de la demanda, esto es del lado de los productores o de los consumidores. La inflación tiene muchas causas, desde mi punto de vista es un fenómeno multicausal, aunque algunos pongan el énfasis más en alguna condición que en otra. Primero hay una inflación por demanda, hay una inflación por costos, hay una inflación por emisión monetaria, hay una inflación estructural, esto lo vamos a ir desgranando más adelante. Hay una inflación que se llama inflación inercial, una inflación por tipo de cambio, una inflación por puja distributiva y una inflación derivada de la matriz productiva del país. La inflación por demanda se presenta si la demanda agregada supera la oferta agregada y si ocurre en momentos en que la economía está funcionando a plena capacidad y con pleno empleo. ¿Qué sucede con esta explicación? Esta explicación supone que en el corto plazo las firmas no pueden incrementar su producción y por lo tanto, como forma de enfrentar el aumento de la demanda de sus productos, elevan sus precios. Está vinculado un poco con la visión monetarista, que también pone énfasis en la expansión monetaria y en el aumento de la demanda que eso conlleva. No sería el caso de Argentina ni de muchos países de Latinoamérica porque las empresas no están trabajando en pleno uso de su capacidad instalada. Es decir, que por más que aumente la demanda, las empresas pueden aumentar su producción sin aumentar sus precios. Inflación por costo se produce cuando el costo de la fuerza de trabajo de las materias primas se encarece para mantener su tasa de beneficio, los productores incrementan los precios. Acá el incremento del costo de la fuerza de trabajo no se encarece demasiado porque por lo general las paritarias nacionales, el arreglo de salarios que se hace una vez por año por sindicato, en los últimos años no le está ganando la inflación, con lo cual eso no encarece el costo del producto porque siempre está por debajo del aumento del costo del producto. Lo de las materias primas sí, porque si son materias primas importadas, bueno, al aumentar el tipo de cambio se encarece la producción de esos productos que utilizan materia prima importada. Los productores en su tasa de beneficio nunca la van a querer disminuir, por lo cual compensan de alguna manera con el aumento de los precios. Digamos, no todos los productores, no todo el sector industrial y de servicios de Argentina hace eso. Como decía antes, algunas empresas lo que hacen es, bueno, ante un aumento general de precios o un aumento de los costos, prefieren disminuir su tasa de ganancia, son las menos, pero existen, en virtud de que saben que si aumentan el precio de sus productos le va a caer tanto la demanda que van a perder ganancias. La inflación por emisión monetaria es la inflación, la teoría cuantitativa del dinero. Digamos, la teoría neoclásica se nutre de esta explicación también para explicar los problemas inflacionarios. Perdón. La teoría neoclásica, el neoliberalismo, lo que decimos más en general acá en el país, da esta explicación. Supone que ante un incremento del dinero circulante, mediante la emisión monetaria, se genera un proceso inflacionario. La ecuación cuantitativa de dinero es una identidad matemática que sostiene que la masa monetaria multiplicada por su velocidad es igual al producto de los precios por las cantidades producidas en la economía. Esto tiene que ver con la visión monetarista, y algunos de los autores fueron Bodin, de Azpilicueta, Hume, Fisher, Friedman, más acá en el tiempo. Hay que decir que tanto Bodin como de Azpilicueta hablaron de esto hace más de 500 años, digamos, o sea que no es nada nuevo esta teoría,
pero sí que la estilizaron y la ayornaron, por ejemplo, Fisher y Friedman en el siglo pasado. Esta ecuación, tal vez ustedes la conozcan, pero la vamos a explicar para el que no la sepa, multiplica la masa m, la masa monetaria, por la velocidad del dinero y produce o genera una identidad con el precio por las cantidades, digamos. Lo que sucede con esto es que, como todo en la teoría neoclásica, tiene el concepto, el precepto de ceteris paribus en todo, digamos. Acá se supone que la velocidad del dinero está constante y la cantidad también. Con lo cual, si se aumenta la masa monetaria, esta M, lo que sucede es que los precios también van a aumentar porque se supone que la cantidad también es constante. Si aumentamos M, aumenta P. Bueno, esto tiene, digamos, varios inconvenientes. Primero que la masa monetaria no es una constante, o sea, es muy variable en el país. Y tiene que ver con decisiones políticas, por ejemplo, de subsidios, planes sociales, etc. Y que las cantidades tampoco lo son, y muchas veces aumenta el precio de la masa, aumenta la masa monetaria, pero a consecuencia de que las cantidades aumentan. Por ejemplo, si hay mayor demanda de algún producto, esa Q que vemos a la derecha va a aumentar porque va a aumentar la cantidad producida. Con lo cual, eso va a demandar, si hay mayor demanda, también mayor demanda de dinero. Y ahí la lógica se invierte, no es que sube el precio porque aumenta la masa monetaria, sino que sube la masa monetaria porque